Muy buen día, es un gusto poder saludarle. Muchísimas gracias por su visita, lo esperamos. Hoy, este día, tenemos un tema muy importante que se titula Atrapados. Atrapados, la manera de poderlo explicar es cuando le tienden una trampa, cuando le ponen una tentación enfrente, usted no resiste y cae y queda atrapado. Por supuesto que vamos a poner un ejemplo de un animalito tan pequeño que se llama la araña. La araña teje su red en un rinconcito en donde puedan volar muchos insectos y cualquiera de ellos pueda irse a parar ahí. Esta araña hace su tela con su saliva, que es bastante pegajosa y fuerte y consiste en la unión de dos proteínas llamadas espidroínas. Pero ¿qué pasa cuando ya está tejida la red? La araña anda espiando o acechando para que en determinado momento llegue un insecto o una mosca. La araña sale volando, sale corriendo y empieza su trabajo de tratar de envolver al insecto para que éste no se despegue de la telaraña. Entonces, ha caído en la trampa. El insecto quizás quiso irse a descansar o algo así, no se dio cuenta que era la telaraña. Tristemente, mi querido hermano, una cosa semejante ocurre con el ser humano. El enemigo le pone trampas, de las cuales el individuo posiblemente nunca saldrá. Cuando el ser humano cae en pecado, ¿sabe qué hace el enemigo? Corre y lo sujeta a tal grado que se apodera de su mente, se apodera de su voluntad, se apodera de su corazón. Y ya cuando el ser humano ha caído en la trampa, el diablo difícilmente lo suelta. Estoy diciendo difícilmente, no imposible, porque sabemos que para Dios todo es posible. Cuando le clamamos a Él y le extendemos nuestra mano, Él nos toma de la mano y nos ayuda y logramos salir. Para Dios no hay telaraña o trampa o tentación del enemigo que no se pueda romper, que no se pueda evadir. Tenemos que salvar a quien pide ayuda, dice el Señor, al que pide auxilio, al que quiere salir del pecado. Porque muchas veces queremos escaparnos, o sea, huir del pecado. El ser humano, cuando está tocando fondo, realmente sufre, pero ya no puede salirse del pecado. Entonces dice el ser humano, dice, yo quiero, dice, yo quiero, yo deseo, pero la verdad es que no tiene la fuerza de voluntad necesaria, es decir, queremos, pero al mismo tiempo no queremos. Y esto ocurre solo cuando estamos en el extremo sufrimiento del pecado, cuando ya tocamos fondo. Pero el ser humano realmente es impredecible y dice que media vez se nos pasan los síntomas o los dolores, los sufrimientos del pecado, empieza el ego del ser humano. Queremos seguir en lo mismo, con que se nos olvidó aquella lucha, el sufrimiento que se obtuvo durante el lapso que duró el pecado. En otras palabras, queremos seguir experimentando, entre comillas, o gozando de aquella adrenalina del pecado. Realmente se nos hace difícil la salida. Nos retienen muchas cosas. El círculo vicioso. Y empiezan las contradicciones personales. Pero Proverbios 5:22 nos aconseja y dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Lo atraparán sus propios pecados.
Cuando hablamos de prenderán al impío es porque su misma maldad, su misma injusticia lo vuelve a sujetar al pecado. El pecado, a pesar de sus promesas de placer, tiene consecuencias destructivas que pueden durar para siempre. Proverbios 5:23 también nos aconseja y dice, si no dejas el pecado, oiga lo que dice, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. El ego del ser humano, hombre o mujer, ya no cabe. ¡Hey! Mira lo que me cayó, qué alegría, qué el entusiasmo. Mira, la muchacha o la mujer, mira qué joven. ¡Qué suerte la mía! ¡Qué pegue el mío! No, mi estimado amigo, mi estimado hermano. No fue su suerte ni su pegue. Sabe que hemos abierto la boca y nos hemos tragado la tentación. La tentación que el malvado nos puso. Hemos caído en la trampa del enemigo. El ganador no es usted. El ganador es el enemigo. Y ya lo tiene donde él quería, atrapado en el pecado. Y el diablo, así como la araña, corre, lo agarra, lo sujeta y se adueña de su voluntad, se adueña de su mente, se adueña de su corazón. El ser humano que no corrige su actuar morirá espiritualmente. Al diablo no le interesa su carne. Ni lo bonito, ni lo feo, ni lo grande, ni lo chiquito que usted sea. Al diablo le interesa su alma, porque al tener prisionera su alma, desconecta al cuerpo de su mente y del espíritu. Y todo porque ha fallado, por tan grande maldad y por sus injusticias que nunca quiso corregir. La palabra de Dios nos advierte sobre las consecuencias del pecado, especialmente la inmoralidad. La palabra de Dios es una invitación a la fidelidad, reconociéndola como el camino a la felicidad y a la satisfacción. Tus decisiones necias te atraparán en un callejón sin salida. Es una advertencia sobre las consecuencias de la falta de disciplina y el seguimiento a la sabiduría. Por eso es de mucha importancia escuchar y seguir el consejo y la instrucción, evitando la necedad y la falta de conocimiento. La sabiduría implica la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto, de tomar decisiones reflexivas y de seguir el camino de la integridad y la satisfacción. Cuando le clamamos a Dios, cuando estamos en sufrimiento, cuando ya quizás nos hemos cansado o estamos viendo cómo evadimos el pecado, le extendemos nuestra mano a Dios. Y Dios gustosamente dice, has reaccionado, te da su mano y te saca del pecado. A Dios le hacemos muchas promesas, pero ¿sabe qué? Saliendo del pecado, casi no las cumplimos. Deberíamos de serle fiel, cumpliendo todo lo prometido, y tendremos una recompensa de la cual gozaremos de los placeres del Señor, en donde usted puede ver los cambios que hay en su voluntad. Ya no es bajo la voluntad de otro, ya no es con la mente de otro, ya no es con el corazón malvado de otro. Para Dios no hay telaraña o trampa del enemigo que Él no pueda romper para salvar a quien le pide ayuda, a quien le pide auxilio, a quien quiere salir de la trampa del pecado del enemigo. Cuando el ser humano está atrapado por la palabra de Dios, que también es una red, Dios usa sus métodos para llamar a la gente y no los engaña. Dios no usa mentiras.
Él usa el llamado a la verdad, a la santidad. La palabra puede llegar a ser irresistible para el ser humano, algo así como una red. Pero esa red es para que usted mejore su vida y la de los suyos. Mi apreciable hermano, las trampas, las redes están tendidas, porque si existe la red del enemigo que está constantemente bombardeándonos con tentaciones. Ay de aquel que no logre vencer las tentaciones. Esas nos conducen directamente al fondo del pecado. Está la red del enemigo. Ay de aquel que cae en la red del enemigo. Mas sin embargo, está la red de Dios. Está la red de Dios. Y bendito aquel que cae en las redes de Dios, porque es para bien. Ya su voluntad va a ser manejada por la palabra de Dios. Su mente también estará llena de cosas buenas. Su corazón no guardará maldad para nadie. Por lo tanto, mi apreciable hermano, yo le invito, caiga, enrólese en las redes de Dios. Y cada día que pasa, su conocimiento aumentará y el pecado estará huyendo de usted. Ya no usted del pecado. El pecado huirá de usted porque usted ya lo resiste. La palabra de Dios dice, huye del pecado, huye de la maldad. Entonces, mi apreciable hermano, para mí realmente es un gusto invitarle. Busque una iglesia, busque quien le pueda predicar la palabra. O usted, si no tiene Biblia, cómpreme su Biblia. Lea, aprenda. Que el conocimiento de la palabra de Dios sirva para el bienestar suyo, de su familia. Ante todo, para lograr lo prometido, el llegar a la eternidad. Padre Celestial, esta mañana te agradezco, Padre bendito, porque nos has recomendado varias cosas. La primera, que venzamos las tentaciones del enemigo. La segunda es que nos inclinemos a tu bendita palabra, Señor. Que creamos en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el que vino a darnos la paz, la tranquilidad y a darnos la oportunidad de que nosotros escojamos entre el bien y el mal. Él pagó por nuestros pecados y por nuestras ofensas. Mi amado Señor, oh, no tenemos con qué pagarte el que nos libres de tanta tentación. Pero hemos estado usando el escudo de la fe, el que no deja pasar los dardos del enemigo. Bendito seas, protege a la persona que escuchó este tema, bendícelo y démosle la oportunidad que se haga cristiano. No porque yo lo diga, sino que porque tu palabra lo dice. En el nombre de Jesús, estamos sumamente agradecidos. Aleluya. Amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano.